Ahí está. Primera parte entonces de la sexta clase de macroeconomía del año. La semana pasada analizamos el sector público. Fíjense que en la materia primero analizamos algunas cosas del sector privado, familias y empresas. Vimos Producto Bruto Interno, vimos renta nacional, vimos ingreso disponible, vimos el multiplicador keynesiano del PBI. Vayan repasando todo eso, por eso quiero que hagan los ejercicios también. Y después analizamos el sector público, el Estado, y todo el tema del resultado fiscal, del déficit fiscal o el superávit fiscal del sector público. Hoy vamos a ver el sector externo y con eso completamos todos los sectores para después empezar a poner todo junto y a profundizar la parte teórica y la parte práctica también. ¿No? Por eso les pido que hagan los ejercicios porque después vienen trabajos prácticos más complicados, que no se los mandé todavía. Entonces, para analizar el sector externo, tenemos que ver un tema que se llama balance de pagos. Como es la primera vez que pongo en pantalla un PowerPoint, ¿me dicen si les aparece? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que está en este Power que les voy a mostrar, después se los mando por WhatsApp, pero es lo mismo que está en el apunte de ustedes. Todo lo que está escrito en este PowerPoint está copiado y pegado del apunte que les mandé a ustedes. No hay nada diferente. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí se ve, ¿no? Entonces dice, a ver, para analizar el sector externo, es decir, la relación de nuestro país con el resto del mundo, el tema que vamos a analizar hoy es el balance de pagos de un país. Algunos lo llaman balance de pagos, otros lo llaman balanza de pagos. Es lo mismo. En primer lugar, la definición es que el balance de pagos, como dice ahí en la primera página del PowerPoint, es el registro de todas las transacciones del país con el resto del mundo. Es el registro de todas las transacciones de los que residen en un país con los que residen en el resto del mundo. O sea que el balance de pagos no hay que confundirlo con el sector externo, porque el presupuesto del Estado, ingresos públicos, ¿recuerdan la clase pasada? Ingresos del Estado contra egresos del Estado, que nos daba como resultado un déficit fiscal cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, o un superávit fiscal, atención a la palabra fiscal, superávit fiscal cuando al Estado le ingresa más de lo que le egresa, eso era en el sector público. En el balance de pagos no se registran solo transacciones del Estado, sino que se registran todas las transacciones que hagan el sector privado también, las familias, las empresas, y no solamente el Estado, con el resto del mundo. Por ejemplo, la mayoría de las exportaciones no las realiza el gobierno, el Estado. El Estado puede exportar y puede importar. Un ejemplo de la actualidad es el Estado nacional importando al mundo. La realizan las empresas privadas, que importan insumos para fabricar, importan maquinarias, importan incluso productos terminados, que algún día los tendríamos que sustituir por productos terminados fabricados en Argentina. Pero se importa en el sector privado. Y también los grandes exportadores son el sector del campo, que es parte del sector privado, y también la industria exporta empresas privadas. Entonces, las transacciones con el resto del mundo, exportaciones, importaciones, pagos de deuda, endeudamiento con otros países, no lo realiza solo el Estado, sino que también una empresa privada puede endeudarse pidiéndole un préstamo a un banco del exterior, por ejemplo. Esto sucede todos los días en una economía. Entonces, el balance de pagos
registra esas transacciones que realiza el país, pero todos los residentes de un país, con el resto del mundo. Y acá está la estructura, grandes títulos del balance de pagos de un país. Tiene de un lado la cuenta corriente y de otro lado la cuenta capital y financiera. Tiene algunos conceptos contables esto. El balance de pagos de un país se divide entonces, y está explicado en el apunte que ustedes tienen, en dos grandes cuentas. La principal, la que más vamos a analizar, se llama cuenta corriente, dentro del balance de pagos. Y la otra se llama cuenta capital y financiera. Les cuento a grandes rasgos, porque después la vamos a analizar bien por dentro. Que en la cuenta corriente se registran los ingresos de divisas, yo a veces digo dólares, son divisas en general, los ingresos de divisas más genuinos, porque es como un estado de resultados en contabilidad. Los ingresos de dólares que el país se gana, por ejemplo, exportando, que no lo tiene que devolver, nos lo ganamos como país, esos dólares que ingresan por exportaciones, o los perdemos importando. Son como ganancias los dólares que entran, por ejemplo, por exportaciones, y son como pérdidas, entre comillas, los dólares que salen por importaciones. En cambio, la cuenta capital y financiera no registra ganancias o pérdidas, sino que registra pasivos y activos. Por ejemplo, los dólares que entran por endeudamiento externo. Esos dólares ingresan al país, pero los debemos, no son nuestros. Entonces, mientras que la cuenta corriente va a registrar los ingresos y egresos genuinos de dólares, la cuenta capital y financiera va a tener más que ver con los pasivos. Después lo profundizamos. Pero entonces, recapitulando, hago una síntesis de lo que dije hasta ahora y por favor me preguntan si no se entendió. El balance de pagos de un país, que va a registrar todas las transacciones del país de los habitantes del país con el resto del mundo, se divide en dos grandes cuentas, o en dos grandes partes. Por un lado, la cuenta corriente del balance de pagos, y por otro lado, la cuenta capital y financiera del balance de pagos. Ahora, esa cuenta corriente, ustedes lo tienen bien detallado en el apunte, se subdivide en tres subcuentas. La balanza comercial, que es re famosa, la balanza de servicios y la balanza de rentas. La balanza comercial es la famosa diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes. Todos los días hay alguna nota en el diario que menciona a la balanza comercial. ¿Sí? Está mejorando últimamente. De hecho, ayer leía en ámbito financiero, este año se frenó totalmente la fuga de dólares del país, pero eso lo hablamos después, a qué llamamos fuga de dólares, porque no tiene que ver con la balanza comercial, sino que la fuga de dólares tiene que ver con la cuenta financiera. Entonces, les decía, la balanza comercial es la famosa diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes, de cosas tangibles, no de servicios. Exportaciones de mercadería, sean granos por parte del sector agropecuario, sea carne, o sea productos industrializados. Todo lo que sea exportaciones de bienes genera ingreso de divisas. Todo lo que sea importaciones de bienes genera salida de divisas. Entonces, si los ingresos de divisas superan a los egresos, vamos a tener un superávit comercial, se llama. No confundirlo con el superávit fiscal. Son dos cosas muy diferentes. ¿Se entiende? Miren, paso a la tercera página del PowerPoint. Balanza comercial. Chicos, ubíquense acá, por favor. Dentro del balance de pagos, la cuenta corriente se compone de balanza comercial, balanza de servicios y balanza de rentas. Vamos a explicar cada una de las tres que están adentro de la cuenta corriente. Entonces empezamos por la balanza comercial.
Balanza comercial. Perdón, ahí está. Recién, repito lo que dije recién, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes tangibles, no de servicios. Si las exportaciones de bienes son mayores que las importaciones de bienes, el resultado nos va a dar un superávit comercial. Al revés, si las exportaciones de bienes fueran menores que las importaciones de bienes, el resultado se va a llamar déficit comercial. Entonces, primer punto, no confundir el concepto de déficit comercial con el concepto de déficit fiscal, porque son dos cosas totalmente separadas. El déficit fiscal, lo vimos la clase pasada, implica que el Estado gastó más de los impuestos que recaudó, para decirlo en forma simple. El déficit fiscal es un déficit del Estado y no se mide en dólares, se mide en pesos, porque estamos dentro de la Argentina. El déficit fiscal significa que los egresos del Estado superaron a los ingresos del Estado. Eso implica que el país tome o cuando, perdón, los importadores quieren comprar dólares para poder pagar las importaciones, ¿a quién recurren? ¿Dónde están guardados los dólares de un país? Banco En el Banco Central. Central. Exacto. En el banco, active el micrófono solamente el que contesta, por favor. Hay algunos que tienen el micrófono activado. En el Banco Central de la República Argentina, y así es en cualquier país del mundo, el Banco Central es el que acumula las reservas en dólares. Y no puede el Banco Central imprimir esos dólares. Los consigue comprándoselos fundamentalmente a quién que está nombrado dentro de este cuadro. ¿A quién le comprará dólares el Banco Central? ¿A los exportadores o a los importadores? A los exportadores. Son los únicos que le pueden vender dólares al Banco Central. Las empresas que exportan cobran en dólares o en euros. Yo digo dólares y a veces debería decir la palabra divisas. Pero bueno, el dólar es la moneda de cambio internacional, chicos, y sigue siéndolo. Entonces, los exportadores cobran en dólares y no se los venden voluntariamente al Banco Central. Tienen la obligación de vendérselos al Banco Central. Tienen la obligación legal de venderle esos dólares al Banco Central. Eso se llama liquidar las exportaciones. No se pueden quedar con esos dólares. Entonces, así el Banco Central les compra los dólares, les devuelve pesos, no es que les confisca su ganancia. Les compra los dólares, se los cambia por pesos, y después los exportadores, si quieren comprar dólares, los vuelven a comprar a través de una casa de cambio. ¿Y quién provee de dólares a las casas de cambio? El Banco Central, chicos. Todos los dólares salen del Banco Central. Si no tenemos reservas en el Banco Central, no hay dólares para comprar. Por eso las actuales restricciones. Los dólares salen del Banco Central, aunque uno los vaya a comprar a un banco. ¿A dónde los van a comprar los bancos? Si yo como pequeño ahorrista puedo comprar 100 dólares porque me sobró de mi sueldo como ahorro, si yo se lo compro a un banco, pero ese banco los consigue del Banco Central. Entonces el Banco Central, atención al siguiente concepto, el Banco Central acumula reservas, pero también pierde reservas. Acumula reservas cuando le compra los dólares a los exportadores, pero pierde reservas cuando le tiene que vender dólares a los importadores, porque los importadores tienen el derecho de comprar dólares y no tienen límites de 200 dólares como tenemos en este momento en Argentina las personas físicas. Los importadores sí que tienen derecho a recibir los dólares que necesiten, los importadores, de parte del Banco Central, para pagar las importaciones que se necesitan. Si no, no tendríamos fabricación de medicamentos con insumos importados, etcétera, etcétera, etcétera. Es el Banco Central el que provee de dólares
a los importadores y los importadores lo pagan con pesos. Porque después el importador tiene que pagar al exterior con esa divisa. ¿Se entiende? Entonces, solamente si tenemos superávit comercial, que en este momento lo tenemos, solamente cuando tenemos superávit comercial, solamente cuando las exportaciones superan a las importaciones, el Banco Central puede ir acumulando divisas que también las necesita para el pago de la deuda externa, lamentablemente. No solo para proveer a los importadores de divisas. Paro Los acá un importadores, segundo para que me profe, pregunten. Dale, adelante. ¿los importadores tienen algún límite? ¿Tienen que presentar algo como para que lo vendan? En este gobierno comunista, lo digo en chiste, en este gobierno que regula la economía y que yo creo que está muy bien que la regule, por eso se paró la sangría de dólares, sí, los importadores tienen que presentar declaraciones juradas y comprobantes de lo que importaron, para que no pidan 10.000 millones de dólares y que en realidad no es para importar insumos, sino que es para guardárselos, para atesorarlos. Tienen que presentar comprobantes de que es para importaciones. Pero mientras sea para importaciones, no tienen límites. Mientras sea para importaciones que el país necesita. Y además los consiguen al valor oficial. No les recargan, como a nosotros, el 30 ni el 35%. Esto es importante decirlo. Los importadores pagan por cada dólar, en este momento, unos 95 pesos. El valor oficial, sin recargos. Con lo cual, decir que tienen que aumentar los precios porque el dólar negro está a 156 pesos, es una mentira, porque los importadores consiguen los dólares como corresponde al valor oficial. Así como los exportadores, cuando cobran en dólares y se los venden al Banco Central, el Banco Central les paga a lo sumo 98 pesos por cada dólar. Les paga el valor oficial. ¿Se entiende? Bien, chicos, les pregunto si quedó claro lo que es la balanza comercial para seguir avanzando. No hay dudas en el concepto de superávit comercial y déficit comercial, y nos seguimos ubicando acá, Ojo porque la balanza comercial es un componente dentro de la cuenta corriente, dentro del balance de pagos. Porque hay gente que se cree que la balanza comercial es el balance de pagos. No. El balance de pagos es algo mucho más amplio. La balanza comercial es una subcuenta dentro de la cuenta corriente, dentro del balance de pagos. Pasemos a la segunda subcuenta, que es la balanza de servicios. Ahí es fácil, es como la balanza comercial, pero en vez de bienes, esto es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de servicios. Servicios de asesoría, hay mucho, por suerte en Argentina, exportación de consultoría, de servicios de informática, porque Argentina, aunque en algunas cosas estemos pobres, tiene muy buenos científicos y exportamos mucho de eso. El turismo también es parte de las exportaciones e importaciones. Cuando un argentino se iba, digo, porque ahora ya casi no se puede con la pandemia, cuando un argentino se va de vacaciones a Europa, todo lo que gasta en ese turismo emisivo se llama, turismo emisivo, cuando el residente en Argentina gasta en el exterior, todo eso equivale a una, ¿qué les parece? ¿Exportación o importación de servicios? El turismo emisivo, cuando el residente argentino gasta en el exterior. ¿Exportación? No escuché. ¿Exportación? No escuché bien. Es importación. Porque todo lo que compra en el exterior y se lo trae, pero lo gastó en el exterior, es como si estuviéramos importando. Gastamos dólares de la Argentina en el exterior. Y al revés, cuando los extranjeros vienen a la Argentina, a Bariloche, a donde fuera,
y el turista extranjero del exterior gasta sus dólares en Argentina, ingresan dólares a la Argentina, ese turismo que se llama turismo receptivo equivale a una exportación. Exportaciones de servicios. ¿Se entiende? Entonces, Turismo, ¿cómo dijo que se llamaba? Disculpe. cuando los extranjeros vienen a hacer turismo a la Argentina, se llama turismo receptivo. Los recibimos. Y que Listo, gasten. gracias. Que gasten. Ahora tenemos todo ese sector del turismo muy parado. Es uno de los sectores, junto con los gastronómicos, que más están sufriendo el tema de la pandemia. Bueno, al final entonces, sumamos todas las exportaciones de servicios, y si son mayores que las importaciones de servicios, el resultado se llama superávit, pero no comercial, superávit de servicios. Y al revés, si las exportaciones de servicios fueron menores que las importaciones de servicios, el resultado nos da negativo, y eso se va a llamar déficit de servicios. Imagínense que, ahí vuelvo a la pantalla, imagínense que si hay déficit, el Banco Central pierde reservas. Por eso tenemos que fomentar, por ejemplo, el turismo receptivo. Bueno, pero eso lo vamos a tener que volver a hacer cuando se termine este problemón. Vamos a la tercera cuenta. A ver, vuelvo atrás. Estamos en la cuenta corriente, para que no se mareen. Dijimos que dentro de la cuenta corriente está la balanza comercial, la balanza de servicios, que ya las vimos, y la balanza comercial te puede dar superávit o déficit comercial. La de servicios te puede dar superávit o déficit de servicios. Y la balanza de rentas te puede dar superávit o déficit de rentas. Y la balanza de rentas es lo que ustedes ya conocen como rentas netas del exterior. Rentas netas del exterior. Lo vimos, ahora lo vamos a ver de vuelta, cuando para calcular el Producto Bruto Nacional partiendo del Producto Bruto Interno, al Producto Bruto Interno le teníamos que sumar o restar todas las RNE, rentas netas del exterior, para llegar a calcular el Producto Bruto Nacional. ¿Me siguen o los estoy mareando? Ahí vimos las rentas netas del exterior. Entonces, vamos a nombrarlas de nuevo, no es nada nuevo, pero para ver qué incidencia tienen en la cuenta corriente del balance de pagos. Porque, a ver, las exportaciones dijimos que funcionan como una ganancia para el país. No para el Estado, repito, para el país. Porque las exportaciones generan ingreso de dólares al país y aumento de las reservas del Banco Central. Las importaciones, al revés, generan egreso de divisas y por lo tanto disminución de las reservas del Banco Central. Vamos a ver cómo juegan las rentas netas del exterior para terminar esta parte de la clase. Miren, restando, o sea que son una pérdida dentro de la cuenta corriente, generan un egreso de divisas, los beneficios o remesas de ganancias de empresas de capital extranjero que tengan filiales en nuestro país y que envían sus ganancias al exterior. Esto lo habíamos visto como el ejemplo de Unilever o Ford. Cualquier empresa de capital extranjero como Unilever que produce artículos de higiene y alimentos dentro de la Argentina, también los trae importados, pero los que produce, ¿qué pasa? La parte de ganancias que son de accionistas extranjeros se la lleva al exterior. Así que ahí tenemos una salida de divisas por las ganancias que esa empresa envía al exterior. Al revés, habíamos visto el ejemplo de Arcor, una empresa de capital nacional que si produce y obtiene ganancias en Brasil, tiene derecho a traer esas ganancias a la Argentina. A Brasil no se lo puede impedir. Entonces ahí, sumando los beneficios o remesas de ganancias
de empresas que sean de capital nacional, que obtengan ganancias en el exterior y que envíen esas ganancias al país. Acá tendríamos un ingreso de divisas. También tendríamos un ingreso de divisas, por eso el signo positivo, por las rentas del trabajo personal de personas residentes en Argentina que obtengan esas rentas en el exterior. Habíamos dado el ejemplo de un argentino que va a dar un recital al exterior y cobra en euros o en dólares. O puede ser un contador que va a hacer un asesoramiento al exterior, pero que reside en Argentina. Y al revés, restando las rentas del trabajo de residentes extranjeros que obtengan en el país. Y restando también los intereses de la deuda externa, habíamos dicho. Entonces ahí tenemos signos positivos y negativos, que imagínense que en la Argentina, ¿cuáles serán más altos? ¿Los positivos o los negativos? En Argentina y en todos los países de América Latina. Negativo. Negativos. Siempre los negativos, por la cantidad de empresas de capitales europeos y norteamericanos que tenemos en Latinoamérica y que todo lo que ganan se lo vuelven a llevar a su casa matriz en el exterior. Entonces, está la pregunta de si es bueno o no tener esas inversiones extranjeras. Y yo decía el otro día, podemos verle como ventaja que cuando ingresan los capitales a la Argentina y generan puestos de trabajo en la Argentina, invierten. Pero podemos verle como desventaja que todo lo que ganan tienen derecho a llevárselo al exterior. Sería mejor tener empresas grandes, medianas y pequeñas de capital nacional, que no se lleven las ganancias al exterior. Y además por el pago de intereses de la deuda externa. Todo eso hace que la balanza de rentas nos dé negativa. Entonces, necesitamos, chicos, si la balanza de rentas nos va a dar negativa, necesitamos una balanza comercial muy positiva y con superávit alto para que el resultado de toda la cuenta corriente no nos dé negativo. Porque si el resultado de toda la cuenta corriente nos da negativo, sonamos. El Banco Central pierde reservas. Es muy importante el resultado de la cuenta corriente, que está compuesta por la balanza comercial, la de servicios y la de rentas. Aldo Ferrer decía que este es el dato macroeconómico más importante de un país. Los economistas liberales le dan más importancia si tenemos déficit fiscal o superávit fiscal. ¿Saben qué pasa, chicos? Yo creo que el déficit fiscal es un problema porque el Estado tiene que endeudarse para financiarlo. Pero el Estado, cuando financia un déficit fiscal, se puede financiar en pesos, pedir prestado adentro del país. En cambio, si la cuenta corriente nos da negativa, esto no se puede financiar en pesos, chicos. Si los dólares que salen del país son mucho más que los dólares que entran en la cuenta corriente, no hay pesos para financiarlo y no podemos imprimir dólares. Entonces ahí entra a jugar la cuenta capital y financiera. Porque si la cuenta corriente da negativa, nos tenemos que endeudar con el exterior. Y los dólares que entren prestados no entran por el lado de la cuenta corriente, sino que van a entrar por el lado de la cuenta capital y financiera, que la vamos a ver en la próxima parte de la clase. La cuenta capital y financiera, simplemente les leo esta definición, se registra sumando los ingresos de divisas y restando las salidas de divisas, pero la diferencia con la cuenta corriente es que la cuenta financiera no es un estado de resultados, sino que los ingresos de divisas en la cuenta capital y financiera se van a originar en endeudamiento del país. No es un ingreso genuino de divisas el que tengamos por el lado del pedir préstamos al exterior, por el lado de la cuenta capital y financiera. Pero lo que me interesa es que hayan entendido la cuenta corriente. La cuenta capital y financiera la vemos en la próxima parte de la clase.